Bien, vamos a llamado a lista Mariela Costa, Presente. Julián Aizpurúa, Presente. Jeffrey Almengoro, Presente. Elian Armuelles, Elian Armuelles, Dayaneda Rocha, Presente. José Caballero, Fátima Delgado, Presente. Gonzalo Espinosa, Buenos días, profesor. Presente. buenos días, Melanie Espinosa, Presente. Diego Fuentes, Presente, profe. Gonzalo González, Gonzalo González, ¿está? Liz Juárez, González sí está, Presente. Liz Juárez, ok, listo. Elías Lescano, Presente. Fernando Lescano, Presente. Alexis Martínez, Presente. Benigno Martínez, Presente. Lisette Martínez, Presente. James Montenegro, Presente. Carolina Montezuma, Presente. Michelle Morales, Buenos días, presente profesora. buenos días, profesor, por nada por ahí. Natalie Morales, Presente, profe. Eren Morel, Presente. Caroline Saldaña, Presente. Kevin Sánchez, Profe, Kevin no puede dar la clase porque se le presentó una emergencia familiar. ok, muchas gracias. Ricardo Sánchez, Presente, profe. Itzelín Santa María, Presente. David Tejada, Presente, profe. Max Carl, Buenos días, profe. Presente. Antonio Tribaldos, Presente, profesor. Roger Valdés, Miriam Vega, Presente. Yenix Villagra, Presente. y José Chan. Presente, profesor. Ujú. Chan, su imagen lo delata. Usted fue a ver la película del tren, ¿verdad? Chan. ¿La película? Ajá. No pude verla. No ha ido a verla. ¿Cómo puede ser que tiene una imagen de anime y La puedo piratear ahorita. Pero usted ya fue a ver el tren infinito. sí, el mismo jueves que la estrenaron? Lloró, profe, lloró. Ah, Lloró, no, profe.
Tanto como eso de llorar por esas cosas, no. Pero sí, de repente había una persona detrás de nosotros que se estaba viviendo esa película. Prácticamente todos los movimientos se los sabía y los coreaba. Respiración tal, movimiento tal, no sé qué, o sea, coreándolo con el personaje de la película. Eso pasa, profe, cuando uno se lee el manga. Sí, no, pero eso ya es también llegar a los extremos, ¿no? De aprenderse todos los movimientos y todo eso chuzo. Y sabérselos. Me imagino que ese se aprendió todo ese script del manga, esa parte del manga. Y ya le digo, o sea, cada vez que un personaje iba a decir, él empezaba casi un poquito antes de decir el movimiento. Yo me imagino que ese sí lloró. Bien. Por ahí de Japón viene bajando es ¿sabe quién es Rurouni Kenshin, no? Otra de Rurouni. Sí, dos live action que iban a estrenar este año. ¿No sabía? Sí, yo he visto los 3 que sacaron de eso, pero no sabía que venía otra. Vienen 2. Una sería una viene siendo la precuela, hace años salieron unas ovas donde se mostró cómo Shinta se convirtió en Kenshin, el Batusai, cómo lo entrenaron y todo lo demás. Ajá. Bueno, supuestamente una de las películas es eso. Y otra entonces sería una continuación. Sí, porque lo que sacaron quedaron en el arco de Konshishio, que estaban peleando en el barco ese y toda la cosa. De ahí dejaron eso ahí. Bueno, viene la continuación. Entonces, las dos que firmaron este año que pasó. Y las dos las estrenan este año. Bien. Entonces, ya regresando acá a nuestro mundo de física, dejando el anime un rato, nosotros estábamos viendo una presentación que fue la que debimos ver con respecto a este tema de carga eléctrica y campos eléctricos. Vamos a ver si la pasamos rapidito. Esta fue la presentación que vimos la semana pasada, que fue la que debimos haber visto en un principio. Aquí estaba el temario. Estos términos los vimos ya desde la primera presentación: repulsión de tracción, la unidad de la carga eléctrica con respecto al Coulomb. Esto sí no lo habíamos visto, que era la masa de los elementos estimada del electrón, protón y neutrón. Y a pesar de que el protón y el electrón tienen diferente masa, sí tienen la misma carga, pero obviamente de signo contrario. Se habla en esta diapositiva de que cuando tenemos un número de protones mayor al de neutrones, tenemos lo que se llama un isótopo, y generalmente son los conocemos como los isótopos radioactivos en su mayoría. Y hablábamos aquí de que de repente cuando tenemos igual cantidad de electrones y protones, el elemento es neutro, ion positivo, entonces le faltan electrones, y el ion negativo tiene electrones de más. Hablábamos aquí de los elementos que ya habíamos comentado y conversado en la presentación anterior sobre los quarks y elementos internos dentro de los protones, neutrones, etcétera. Este tema que se plantea en esta diapositiva sí no se había mencionado en la anterior, porque como no habíamos hablado de la masa, entonces no habíamos
comentado sobre esto, y en este caso se habla de que como las cargas tienen masa, entonces, además de la fuerza eléctrica por la atracción o repulsión con respecto a otras cargas, también vamos a tener lo que es la atracción gravitacional. Así que entonces un átomo se comporta prácticamente como nuestro sistema solar. El núcleo del átomo es el Sol. Los electrones son planetas que están moviéndose alrededor del Sol, o núcleo en este caso, y ellos entonces están recibiendo un efecto de fuerza gravitacional hacia el núcleo, que es compensada obviamente por la velocidad con la que se mueven los electrones, que es lo que se menciona aquí en el segundo párrafo. Y que entonces en este caso, cuando un átomo se une a otro, entonces se hace a través de el compartir electrones de valencia, y ahí hablábamos de que tenemos enlaces tipo covalente, electrocovalente, etcétera. La carga ni se crea ni se destruye, se transfiere entre átomos, moléculas y entre cuerpos. La suma de todas las cargas de un sistema cerrado siempre es constante. Aquí se hacía alusión a los experimentos que vimos anteriormente con respecto a transferir carga por contacto y por inducción. Aquí se habla del modelo atómico, o en este caso, modelo eléctrico, de que habla de que hay dos tipos de carga, de que los cuerpos tienen un exceso de carga cuando están cargados. Aquí nuevamente hablamos de lo que eran conductores aislantes. Aquí en esta diapositiva sí había incluido yo lo de los superconductores, que no estaba en la presentación pasada. Que el principal punto de ellos es que, como dice allí, conducen sin presentar pérdidas. Todo elemento eléctrico, en este caso, tiene pérdida por calor. Y en este caso, bueno, se consideran mínimas cuando son los conductores, pero igual hay pérdidas. Lo que usted transmite de una hidroeléctrica cuando se desplaza hasta una subestación a kilómetros de distancia, ya ahí hay una pequeña merma en la cantidad de energía. En algunas ocasiones nosotros esa energía que se pierde, entre comillas, la aprovechamos de alguna manera. Y de ahí era donde hablábamos, por ejemplo, lo del Chobeka Burger o cualquier fonda donde tengan bombillos incandescentes calentando o manteniendo caliente la comida. Allí se está dando el efecto ese de pérdida de energía por calor, pero ese calor no lo estamos desaprovechando, sino que al contrario, lo estamos aprovechando. Una vez que el bombillo se calienta y irradia el calor para que mantenga caliente los alimentos a lo que están puestos, pues. Si nosotros lográramos superconductores a temperatura ambiente, eso sería magnífico. Estamos hablando de que no se estarían dando pérdidas de energía, pero el punto contrario que ya lo había mencionado es que lamentablemente para lograr superconductores hoy en día nosotros tenemos que enfriar los materiales a temperaturas extremadamente bajas, y es por esa razón entonces que una cosa ahora mismo no compensa la otra, porque gastamos energía enfriando entonces a los conductores, y eso a la larga se va a considerar también como una pérdida, pues, porque es energía que no se está aprovechando. Entonces aquí veíamos una pequeña gráfica en la cual se muestran a mano izquierda los conductores, en el medio los semiconductores, y a la derecha los materiales que son considerados aislantes. Y aquí yo les mencionaba que el carbón, a pesar de que aparece aquí en la rama de los conductores,
el carbón es un elemento que tiene ciertas propiedades especiales. Nosotros el carbón quizás nos hacemos idea automáticamente a una barbacoa, donde colocamos carbón en la barbacoa, en el recipiente donde vamos a hacer la cocción de los alimentos, pero nosotros también utilizamos el carbón en otras aplicaciones totalmente diferentes. Si usted de repente tiene un lápiz, cuando escribe usted está utilizando carbón, pero ese carbón no es el mismo carbón que utilizamos para la barbacoa. Este carbón tiene otro nombre. A ver, ¿quién sabe? ¿Con qué nombre se le conoce al carbón que se utiliza en los lápices? Grafito. Correcto, grafito. Entonces, esa es otra conformación cristalina del carbón, donde la utilizamos en este caso para hacer las minas de los lápices. Hay otro tipo de carbón que de repente es bastante costoso. Me imagino que ya sabrán de cuál estoy hablando. Grafeno. No, ahí se fue. El diamante. El diamante, extremadamente costoso porque en este caso es una conformación cristalina del carbono, la cual por, como dicen los científicos, la presión, las temperaturas, etcétera, se concentró tanto el carbono que se volvió transparente. O sea, si nos hacemos una idea de lo que es el grafito y el carbón que utilizamos en la barbacoa versus un diamante, o sea, de salida por la misma constitución, no pensaríamos que es un carbón. ¿Okay? No lo vamos a utilizar para quemar y cocinar. Simplemente es, en este caso, considerado una piedra preciosa y, vuelvo repito, altamente costosa. Según su calidad y su talla, de repente prácticamente es transparente. Y entonces sí, intermedio, o sea, es algo costoso también, pero se está tratando de abaratar el costo de su fabricación, el que el compañero mencionó hace un momento, el grafeno. ¿Ok? Y el grafeno, la particularidad que se está aplicando es como semiconductor. Entonces, en este caso, supuestamente como el grafeno se está aplicando como semiconductor, se está buscando en algunos circuitos reemplazar a los elementos de silicio, que son los más utilizados, por grafeno, donde se podrían lograr quizás algunas velocidades más altas que las que hablamos del silicio. O sea, en el silicio, nosotros cuando hablamos de una computadora, de un celular, etcétera, siempre hablamos de el procesador que tiene, y ese procesador siempre mencionamos velocidades en gigahercios. Entonces, el grafeno también, las aplicaciones que se le han dado por ahí todavía también soportan los gigahercios. Pero con el silicio de repente se ha llegado a una cierta frontera con respecto a esa velocidad. Entre más gigahercios le estoy aplicando a los circuitos electrónicos, mayor calor entonces se están produciendo, y por esa razón entonces nosotros vemos ¿cómo se llama? En algunos casos donde se tiene que aplicar bastante refrigeración. Vamos a mostrarles aquí una imagen.
Vamos a ver si encuentro la imagen. Ya antes soy más segura. ¿Ven la imagen en pantalla? Sí, profe. Profe. ¿Ven el equipito que está ahí al fondo? El CPU. Sí, profe, un CPU gamer. ¿Un CPU? Sí, profe, CPU. CPU, pero me dijeron que era, ¿de qué tipo? Gamer. Correcto. Bueno, uno puede comprar ese case con ese montón de abanicos y ponerle un sistema bastante básico. Pero en este caso, si nos fijamos en el disipador de calor que tiene el procesador y en la tarjeta de video que está puesta aquí en este motherboard, además de que si observan aquí también, el sistema tiene dos pantallas curvas, ¿ok? Tenemos un teclado iluminado, tenemos un mouse tipo gamer. Podemos entonces pensar de que obviamente es una computadora de un gamer. Ahora bien, ¿saben quién es la niña esa? La diputada Zulay. A mano derecha dice, ¿no? Zulay RL. Nuestra querida diputada, haciendo buen uso de los impuestos que le pagamos nosotros en la asamblea, tiene un equipito gamer. Aunque según lo que dice más adelante ella, ese equipo solamente lo más que usa es para TikTok. Y no me acuerdo qué otra aplicación. El detalle aquí es, aparte de la diputada, o sea, nosotros cuando hablamos de computadoras, entre más velocidad tiene el procesador, más se calienta y por esa razón debemos pensar en colocar elementos que disipen ese calor cada vez más grande. En este caso, muchas veces ustedes en su CPU lo abren y nada más tienen un abaniquito que está paralelo al procesador. Sin embargo, este tiene un elemento de metal en contacto con el procesador y tiene dos abanicos que están perpendiculares al procesador. Y son abanicos también bien grandes para mantener fresco al procesador. Usted no coloca un sistema de disipación de calor adecuado, esa computadora se la va a pasar mandando errores a cada rato por
sobrecalentamiento. Y lo mismo esta tarjetita que está aquí de video, ella debe tener sus 3 abanicos por lo menos en la parte inferior para tratar de refrigerar la tarjeta. Y me imagino que esta jovencita tampoco está en un área no acondicionada, ¿no? Debe estar con su respectivo aire acondicionado, también para ayudar a mantener fresquito este sistema, ¿no? Pero el detalle es que inclusive nosotros cuando hablamos de estos equipos con toda esta refrigeración, o sea, ese calor que se produce es pérdida. ¿Ok? Si nosotros lográramos de que todos estos elementos dentro de cualquier CPU fuesen superconductores, entonces no tendríamos que estar pensando o peleando tanto con la refrigeración del sistema. Porque entonces supuestamente el sistema debería soportar altas velocidades sin tener que calentarse tanto. Bien, continuamos entonces aquí más rápido, acelerando un poco. Aquí en esta diapositiva hablábamos de lo que son distribuciones de carga. Cuando hablamos de distribuciones de carga estamos hablando de elementos que son mucho más grandes que una carga puntual. Cuando nosotros hablamos de una carga hay que imaginarse una pequeña esfera, un pequeño punto donde ella tiene el valor de carga que se está dando. Sin embargo, cuando hablamos de distribuciones de carga tenemos que imaginarnos ya elementos como alambres, placas, esferas o cubos, o sea, elementos ya que tienen dimensiones más tangibles y dependiendo de cuál sea el tipo de elemento, entonces hablamos de densidad lineal y hablamos de la letra lambda, superficial la letra sigma y volumétrica la letra rho. Desgraciadamente esta letra rho es una letra bastante usada y la vamos a ver más adelante con otro significado. Aquí se habla de rho como densidad volumétrica, sin embargo más adelante rho va a ser también resistividad. Entonces, distribución de carga aquí se muestra, lambda es carga sobre distancia, sigma carga sobre área y rho carga sobre volumen. Las unidades están en la diapositiva anterior. Sería coulomb sobre metro cuadrado y coulomb sobre metro cúbico. Y ahora la presentación se trabó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces la presentación es la que se trabó. Ah.
Parece que mi portátil quedó sentida porque estaba viendo computadoras gamer. Mm. Ok, voy a salir del todo un momento para que la cuestión esta se corrija. El Teams es que está trabado, no solo la aplicación del... Voy a tener que matar el proceso del todo. Ya vengo. El profe le quería decir que yo había entrado tarde y no estuve en el momento que se tomó la lista.
¿Me escuchan? Sí, profe. Tuve que reiniciar la máquina porque no soltaba el Teams. Entonces regresamos aquí, ya esto lo hablamos, saltamos a la ley de Coulomb y entonces aquí vemos explicada la ley de Coulomb de manera vectorial. Se muestran dos cargas, en este caso por la dirección que tiene la fuerza 2 y la fuerza 21, debemos tener qué tipo de efecto ahí. Por la dirección de F21 y F12, ¿qué efecto debemos tener entre esas dos cargas? Atracción. Correcto. Las fuerzas se están buscando entre sí, así que debe haber atracción. Si las fuerzas estuviesen en dirección una opuesta a la otra, como quien dice, alejando a una carga de la otra, entonces sería repulsión. Entonces aquí vemos que la ubicación de la carga 1 se da en base a un vector R1, en la cual la posición de esta carga la estamos restando del origen. La carga 2 también, entonces, como vemos aquí una R2, estaríamos restando de esta carga el origen. Y cuando vamos entonces a hacer el cálculo realmente entre ellas dos, dependiendo de hacia dónde estemos buscando el efecto, si lo estamos buscando, por ejemplo, en la carga 1, obviamente la fuerza que estamos buscando es la fuerza 12. Y como la fuerza 12 tiene la flecha indicando hacia acá, yo debería restar las coordenadas de la carga 2 menos las coordenadas de la carga 1 para dar el vector unitario. Si por el contrario la que estoy buscando es la fuerza 21, que es la que está dirigida hacia de la carga 2 a la carga 1, entonces tendría que restar la coordenada de la carga 1 de la carga 2. Entonces la fórmula de fuerza que habíamos visto nosotros la vemos ahora modificada. Nosotros solamente habíamos visto lo que era la magnitud, la constante K por carga 1 por carga 2 sobre la R12 al cuadrado. Sin embargo, vean que ahora todo eso está multiplicado por R12 con un símbolo encima de ella que me está indicando que debo multiplicar por un vector unitario. ¿Y cuál es el vector unitario? Es el vector sobre su módulo o magnitud. El valor de K ya no lo vemos como 9 por 10 a la 9, sino que estamos viéndolo con por lo menos un par de decimales, aunque ella realmente tiene más decimales. Aquí vemos que K lo estamos expresando como 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. A su vez, ese valor K viene de esta fórmula que está aquí abajo a la izquierda. K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Qué es epsilon sub 0? Como dice aquí, es la permitividad del vacío. O sea, una propiedad que tiene el vacío para permitir no solamente la extracción de fuerza eléctrica, sino también fuerza magnética y otras que, bueno, ya eso sería algo específico del área eléctrica, ¿no? A nosotros solamente nos va a interesar que epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Sin embargo, ya sí les había hablado en la presentación anterior de que nosotros obviamente no estamos en el vacío. Ahora mismo, si estuviésemos en el vacío, nos hubiésemos muerto hace rato porque ninguno de nosotros tenemos puesto ahora mismo un traje de astronauta para poder respirar, ¿verdad? Estamos en un medio donde una atmósfera nos rodea. Esa atmósfera está constituida por una serie de gases. Bien, dependiendo del medio, sea la atmósfera, sea una pared de concreto, sea baquelita, sea aceite, existe entonces un valor E sub R específico de cada elemento llamada permitividad del medio. Entonces, nosotros ahora, los cálculos de K, si el problema no dice nada, utilizamos 8.99 por 10 a la 9.
Sin embargo, si me dicen que las cargas están en aceite, yo debo buscar en tabla el valor de E sub R de aceite. Ese valor es adimensional, o sea, no tiene ningún parámetro. Y voy a utilizar esta fórmula de K. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por epsilon sub R. Eso me va a dar un K diferente a este, a menos que epsilon sub R sea prácticamente 1. O sea, en los cálculos en atmósfera, el valor de epsilon sub R es 1.00 y otra serie decimales. En el vacío, E sub R es 1. Y por esa razón es este valor que utilizamos de K. Pero ya si hablamos de aceite, baquelita o cualquier otro material, el epsilon sub R sí tiene un valor algo más apreciable que va a modificar esta operación y nos va a dar un K diferente a 8.99 por 10 a la 9. ¿Ok? Entonces, esto sí lo habíamos mencionado en la presentación pasada. El señor Newton expresó su ecuación de la fuerza gravitatoria, donde aquí tenemos una constante gravitacional, tenemos la multiplicación de las masas de los objetos y la distancia al cuadrado entre ellas. Sin embargo, entonces el señor Coulomb expresa una ecuación de fuerza eléctrica muy parecida en el aspecto de los elementos, aunque obviamente no son iguales, pero sí del número de elementos de la ecuación. En este caso, las masas son cambiadas por el valor de las cargas, la constante gravitacional es cambiada por la constante de la permitividad que vimos hace un momento, y la distancia al cuadrado, entonces en este caso sí es igual, ¿no? Distancia al cuadrado en metros. Pero entonces hay diferencias entre ellas. La fuerza eléctrica tiene la propiedad de que se atraen o se repelen. Sin embargo, la fuerza de gravedad solamente son de atracción. Las cargas vienen en dos variedades, positiva y negativa, y la masa solamente viene en modo positivo. Nosotros nunca hablamos de que hay menos tantos kilogramos o menos tantos libres. Y la fuerza eléctrica constante es muy grande, mientras que la fuerza de gravitación constante es mucho más pequeña. Aquí nuevamente se hacía alusión a los valores de la masa y de la carga. Y en esta diapositiva había un pequeño error porque si observamos la fuerza 2 y la fuerza 21, en este caso, como las dos cargas son positivas, sí están bien dirigidas, alejándose una de la otra. Sin embargo, en el segundo par de cargas, las fuerzas están empujando a una carga contra la otra. O sea, las están tratando de acercar. Y acercar, nosotros sabemos que eso es atracción. Sin embargo, aquí como las dos están marcadas como positivas, está mal porque una de ellas dos debe ser negativa. Entonces, la ley de Coulomb va a trabajar con algo que se llama principio de superposición de fuerzas, que no es otra cosa que simplemente hacer la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican sobre una carga para encontrar la fuerza resultante. Para distribuciones de carga, entonces esos valores en algún caso se tienen que hacer una integración, pero existen fórmulas ya definidas para distribución de continuo de carga que nos evitan el estar realizando esas integraciones y simplemente son fórmulas en las cuales ya yo coloco los parámetros y encuentro mis respuestas. Eso sí, de repente puede ser que yo tenga que pensar un poquito en cómo aplico la fórmula, porque en algunos libros, digamos, cuando hablan de la fuerza de distribución lineal, me presentan un dibujo con un alambre vertical y me colocan otra carga y me dicen cómo calcular la fuerza con ese sistema. Sin embargo, de repente les presentan en un examen un sistema donde la línea o el alambre está en forma horizontal.
y de repente la persona quizás de primera mano diga, esto no me lo dieron, esto no está en los libros, no se puede resolver. Y la cosa es que sí se puede resolver, solamente que de vertical a horizontal tenemos que ver cómo está la geometría de la fórmula para entonces simplemente trasladarla a la forma horizontal. ¿Ok? De todo modo, eso lo vamos a ver más adelante en algún ejemplo. Entonces, ese principio de superposición, como se muestra aquí en esta diapositiva, gráficamente es lo que vemos allí en pantalla. Tenemos una serie de cargas y se desea que se conozca cuál es la fuerza final que va a sentir la carga Q. Por cómo están marcadas las fuerzas, qué tipo de acción está recibiendo Q con respecto a las otras cargas. De repulsión, parece. Correcto, de repulsión, porque si vemos, por ejemplo, carga 1, la flecha sale de la carga Q, o sea, la está alejando. Fuerza 2 también está saliendo de la carga Q, está alejándola. La fuerza 3, lo mismo, o sea, cuando la flecha está alejando a una carga de la otra, simplemente es repulsión. Si esa flecha hubiese estado hacia la carga 3, hubiese sido atracción. Así que entonces podríamos asumir que todas las cargas son positivas, o podríamos asumir también que todas las cargas son negativas para que se dé ese efecto de repulsión. El detalle es que entonces al final yo tengo que sumar las componentes de la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 para dar una respuesta de fuerza total que sería aplicada a esa carga. Entonces, este primer ejemplo que está en esta presentación se mostraba desarrollado de manera vectorial. Tenemos aquí 3 cargas. El problema me pide, perdón, que encuentre cuál es la magnitud y el signo de la carga Q que está a la derecha, la verde. Solamente me dan los parámetros de la carga Q1 negativa, 3 microcoulomb, de la carga Q2, que es positiva, de 4 microcoulomb. Hay 20 centímetros entre la carga 1 y la carga 2, y hay 12 centímetros entre la carga 2 y la carga Q. Entonces, me muestran que la resultante de fuerzas en la carga 2 debido a la carga 1 y a la carga Q de la derecha es una fuerza de 12 newton hacia la derecha. Entonces, solamente analizando cómo están dispuestos los signos, al ser esta negativa y esta positiva, ¿qué sentirían entre ellas? Atracción. Atracción. ¿Y la fuerza de Q2, de Q1 hacia dónde iría? Hacia la izquierda. Correcto, hacia la izquierda. Pero vemos que esa fuerza hacia la izquierda, sumada con la fuerza que ejerce esta carga Q, al final va hacia la derecha. Así que si esa fuerza resultante final va hacia la derecha, ¿qué podríamos asumir con respecto al signo de la carga Q? Verde. Que la carga Q es negativa. Debe ser negativa porque si estamos viendo que la suma de esta fuerza con la fuerza que ejerce esta va hacia la derecha, eso quiere decir que la fuerza que ejerce Q va hacia la derecha menos esta, al final entonces da 12 newton hacia la derecha. Entonces ahí vemos esa estimación que acabamos de analizar. Fuerza 12 va hacia la izquierda, fuerza de Q a la carga 2 va hacia la derecha. Se busca la sumatoria de la fuerza 12 más la fuerza de Q a 2
que debe dar 12 newton en I, va a la derecha, es la componente I del vector unitario. Entonces, sabemos que la fuerza 12 va en la dirección menos I, y la fuerza Q2, según la estimación nuestra, debe ir en la dirección I positiva. Aquí entonces, por decirlo así, está factorizando el factor I, y la fuerza 12 debe ser negativa y la fuerza Q2 debe ser positiva. Así que entonces, eliminando los vectores unitarios, porque solamente estamos en una sola dimensión, fuerza 12 negativa más fuerza Q2 debe ser igual a 12 newton, y si despejo la fuerza Q2 de esta ecuación, me queda que es 12 newton más la fuerza 12. De esta ecuación ya yo tengo los parámetros para calcular la fuerza 12. Entonces, esa fuerza 12 sería la constante K por Q1 por Q2 sobre la R12. Aquí entonces vemos que esa multiplicación, y observen que no se está poniendo negativo en las cargas, no se coloca el negativo de la carga. Al final esa fuerza 12 me dice que es de 2.7 newtons. El diagrama de cuerpo libre que nosotros estamos evaluando sería más o menos lo que tenemos allí. Y nuestra fuerza Q2 sería entonces 12 newton más 2.7 newton igual a 14,7 newtons. El total de esa fuerza. Bien. En este segundo ejemplo, entonces me dan 3 cargas ubicadas en un triángulo rectángulo. Me dicen que encuentre la fuerza electrostática sobre cada una de las 3 cargas. O sea, encuentre en Q1, en Q2 y en Q3 cómo están las fuerzas. Y aquí en el ejemplo está más o menos dibujado. Este es negativa, este es positiva y este es positiva. La carga 1 con respecto a la carga 2, por ser de diferentes signos, ya me está marcando que la fuerza iría hacia la carga 2 por ser atracción. Y como esta Q1 es negativa y la Q3 es positiva, también se estaría dando una fuerza de atracción hacia la derecha. En la carga 2, por ser positiva y esta negativa, estaría recibiendo una fuerza de atracción hacia abajo. Sin embargo, como la carga 3 también es positiva, entonces estaría recibiendo una fuerza de repulsión en este sentido. Y finalmente en el análisis, la fuerza Q3, la carga Q3, perdón, es positiva con respecto a la carga 1 que es negativa, recibiría una fuerza de atracción hacia la izquierda. Sin embargo, con respecto a Q2, al ser ambas positivas, entonces estaría recibiendo una fuerza de repulsión hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Entonces, analizando las magnitudes de cada una de ellas, vemos que la fuerza 12, que debe ser igual en magnitud que la fuerza 21, sería el valor de K por la multiplicación de las cargas sobre la distancia en metros cuadrados, o sea, elevado al cuadrado, ¿no? Sería entonces 1.8 newtons. La fuerza 13 y la fuerza 31 también en este caso iguales entre sí, solamente que en sentido contrario, una de la otra. La magnitud de ella sería la multiplicación de K por los valores de las cargas sobre la distancia al cuadrado, me está dando 0.9. Y F23 y F32, que también vuelvo a repito, serían iguales entre sí, al realizar la multiplicación de K, Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado, nos está dando 1.44 newtons. Ahora bien, cuando analizamos ya entonces, dadas esas 3 fuerzas, ahora sí de forma vectorial, entonces observamos que en la carga 1, para obtener la fuerza resultante, tenemos que sumar la fuerza 31 y la fuerza 21. Pero la fuerza 31 está en dirección derecha, así que tendría una componente I. Y la componente de la fuerza 21 es completamente vertical en J, así que nuestra resultante vectorialmente quedaría como 0.9 newton I más 1.8 newton J. ¿Ok?
Cuando vamos a la carga 2 entonces tiene una componente vertical pero hacia abajo y otra fuerza que va en diagonal en esta dirección. La fuerza 2 se estimaría que debe estar en esta dirección. Entonces allí cuando buscamos el vector final de F2, podemos hacerlo trigonométricamente o podemos hacerlo simplemente por las componentes del vector. Aquí se está manejando trigonométricamente de que el ángulo Z, que sería el mismo ángulo que tiene la fuerza 32 aplicada de esta forma en la carga 2, es igual a 26.57 grados. Así que entonces la fuerza 2, su magnitud la vamos a descomponer en que la fuerza 32 va a ser multiplicada por coseno de 26.57 grados y como va hacia la izquierda tendría componente en menos I. Y la fuerza 32 tendría componente vertical hacia arriba, entonces sería por 26.57 grados más J. Y a eso le tenemos que sumar entonces la fuerza 12, que solamente tiene componente vertical hacia abajo y por lo tanto está como menos J. Entonces, se colocan los parámetros 1.44 por 0.89, 1.44 por 0.45 y el valor de F12 que sería negativo, y haciendo las sumatorias respectivas entonces obtenemos que esto por esto me va a dar a 1.28 newton en menos I, y esto por esto más, o en este caso menos esto, nos debe dar entonces a 1.15 newton en dirección menos J. Finalmente entonces aquí, en la carga 3, una fuerza está dirigida completamente horizontal hacia la izquierda y otra inclinada bajando hacia la derecha. Más o menos según esos parámetros, la fuerza 3 debería salir en esta dirección. Al realizar las sumatorias de los vectores, vemos que entonces, como es el mismo ángulo de aplicación, la fuerza 23 se multiplicaría por el coseno de 26.56. Va hacia la derecha, tiene componente en I. Fuerza 23 por seno de 26.56, como va hacia abajo, estaría en componente menos J. Y la fuerza 13, que es completamente horizontal, pero va hacia la izquierda, tendría componente en menos I. Luego entonces se colocan los valores correspondientes, se multiplican, se suman o se restan los valores de las componentes vectoriales y al final la fuerza 3 es igual a 0.39 newton en I más 0.64 newton en menos J. Aquí también se hubiese podido colocar 0.39 newton I menos 0.64 newton J. ¿Ok? Del negativo de la componente vectorial. Bien. Entonces, visto esos dos ejemplos, vamos a desarrollar este problema. No sé si nosotros llegamos aquí hasta este punto. Llegamos hasta este punto la semana pasada. ¿Me quedé solo? ¿Me escuchan? No, profe, no quiero recordar. Bueno, entonces vamos a desarrollar este problema de forma netamente vectorial. Tenemos una carga 1 positiva, una carga 2 negativa, una carga 3 positiva. Me dicen que la carga 1 y la carga 3 tienen 5 microcoulombs y la carga 2 menos 2 microcoulombs. La distancia vertical es A y está marcada como 0.1 metros y también es la distancia horizontal de la carga 2 a la carga 3, así que también sería 0.1 metros. Entonces, vamos a abrir aquí la pizarra de Microsoft. A ver si no se traba ahora.
Nosotros quedamos viendo esto la vez pasada, ¿verdad? ¿Mm? ¿Alguien que dibuje el sistema que acabamos de ver? Elian Armoya llegó. José Caballero. Diga, profe. No avisó que entró. Ah, es que como estaba dando la clase no quería interrumpir, disculpe por avisar. Yo voy a avisar ahorita al final. Ya, Roger Valdés. Roger Valdés no ha llegado. Presente, profe. Entonces la única que no vino fue, o no se conectó más bien, Delian. Distancia A. Distancia A, la carga de abajo es positiva, es la carga 1, y la carga 3 es la que está a la derecha arriba. Las dos tienen 5 microcoulombs. Y la carga 2 que está a la izquierda arriba es de menos 2 microcoulombs. Carga 1 y carga 3 positivas, carga 2 negativa. Carga 1 y carga 3 tienen un valor de 5 microcoulombs. Carga 2 tiene un valor de menos 2 microcoulombs. Menos 2 microcoulombs es esta de aquí. Esta acá es 5 microcoulombs. Bien, esos son los parámetros que me da el problema. Bueno, faltaría decir que A es igual a 0.1, ¿no? 0.1 metros. Bien.
Entonces, alguien que dibuje el diagrama de cuerpo libre de la carga 3. O sea, cuáles son las fuerzas que están aplicadas en la carga 3. ¿Quién dibujó este problema? ¿Quién lo dibujó? Ricardo Sánchez, profe. Alguien que haga entonces el diagrama de cuerpo libre de la carga 3. Bueno, ahí me está dibujando todo de nuevo. La persona que está dibujando eso no es lo que quiero. Quiero el diagrama de cuerpo libre de la carga 3. Porque ahí lo que está haciendo es dibujando todo de nuevo. El diagrama de cuerpo libre de la carga 3 son las fuerzas que están aplicadas en la carga 3, las cuales entonces tengo que hacer la sumatoria para dar la fuerza final. Ok. La carga 3 es positiva y la carga 1 es positiva. Si usted me dibuja la fuerza en esa dirección, ¿está bien? ¿Hay atracción entre esas dos cargas? Está bien porque se repelen. ¿Mm? Se repelerían, ¿no? Se repelerían, y si se repelen, entonces ¿qué fuerza va a sentir Q3? De acercarse a Q1. Se aleja. Se aleja, y ahí esta línea me está diciendo que se está acercando. Así que ¿hacia dónde debería ir realmente la fuerza? Va hacia el otro lado. En sentido contrario. Corrija eso. La fuerza 2 sí está bien, porque esta es negativa y esta es positiva. Entonces ahí sí se va a sentir atracción, así que esta carga sí va a sentir una fuerza que va hacia la izquierda. Esta está perfecta. Entonces, si esa fuerza estaba mal en este sentido, quiere decir que entonces debe ir en este sentido hacia allá. ¿Qué pasó ahí? Se desplazó el... Ahora sí. Ajá. Entonces, ahí está marcado la dirección de las fuerzas que estarían aplicadas en la carga 3. ¿Quién dibujó ese diagrama de cuerpo libre? Miriam Vega.
Ahora sí. Ok, es importante ahí esas direcciones porque si la colocaba de la otra forma, eso me está diciendo que hay atracción. Ok, y lo que debemos ver es cómo se están aplicando las fuerzas en la carga 3 debido a las otras. Pues lo repito, positivo y positivo da repulsión. Así que este va a sentir una fuerza que la está alejando. Va en esta dirección. Q2 y Q3, negativo y positivo, esta va a sentir entonces atracción. Siente una fuerza que la está acercando a la Q2. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora quiero que alguien me escriba el vector de esa fuerza 1. O sea, no la fuerza total, sino solamente el vector de R1 y R2. Los vectores, de acuerdo a las posiciones en el plano cartesiano, se debería restar de la punta, la cola. En el dibujo que estaba en la presentación, se está colocando los ejes cartesianos como referencia en el Q1. Así que Q1 tendría que coordenar. Esto debe ser completamente vertical, ¿no? Este Y. Epa, ya está demasiado mal. Y este debería ser completamente horizontal. Bueno, es una X, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, si mi referencia de plano cartesiano está en la carga 1, ¿qué coordenada tiene la carga 1? 0,0. 0,0, correcto. ¿Cuál sería la coordenada de la carga 2? 0, 0.1, ya. 0,1, ¿verdad? ¿Y cuál sería la coordenada de la carga 3? 0.1,0.1. Correcto. Esas son las tres coordenadas de este sistema y en base a ellas voy a buscar mi vector. Entonces, como les estoy diciendo, como el diagrama cuerpo libre en la carga 3 me está diciendo que la fuerza 1 va en esta dirección, entonces es como si yo también colocara esa fuerza en esta dirección, ¿verdad? Y la teoría me dice que entonces para buscar un vector yo tendría que restar esta coordenada de esta coordenada. Así que mi vector de la fuerza 1 hay que ser igual. ¿Nadie? ¿Usted lo han dado álgebra, vector y matrices?
Sí, profe. ¿Ah? Sí. Entonces, como no veo que alguien me esté dibujando el vector ahí o me esté escribiendo más bien cuál es el vector numéricamente. Si así lo estoy diciendo, tienen que restar la componente de las coordenadas de la punta menos la de la cola. O sea, las coordenadas de Q3 menos la coordenada de Q1. Bueno, si no lo hago yo, no avanzamos nada. Entonces, viene. Tengo que R1, cuando le pongo arriba es una flecha, es vector, sería igual a que la coordenada en X es 0.1 menos la coordenada en X de aquí es 0, eso es en Y, más la coordenada en Y aquí es 0.1, perdón, a ver la coma no va. .1 menos 0 en J, así que ese vector 1 va a tener componentes .1i más .1j. ¿Cuál sería el módulo de ese vector? ¿Cuál sería el módulo? 0,14, profe. Démelo con 4 decimales. 0,1414. Entonces, mi vector unitario sería igual a ¿qué? A .1i más .1j, todo eso sobre 0.1414. Ese módulo también es importante porque esa va a ser la distancia que yo tengo de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, el vector unitario R2 va a ser igual en X sería .1 menos 0 en Y. No, perdón, al revés. Porque aquí, ¿qué sucede? La fuerza va hacia la izquierda. Así que debo restar esta coordenada que es realmente 0 menos la coordenada esta que es .1. Y a eso entonces la coordenada en Y sería .1 menos .1. ¿Qué me va a quedar aquí? Entonces va a ser 0. Y aquí me va a quedar menos .1i. El módulo de R2 sería .1 y mi vector unitario R2 sería igual a menos i. ¿Ok?
Esos serían los vectores unitarios que yo necesito para mi problema. Ahora, finalmente, si voy a buscar la fuerza 1, vamos a hacerla acá. Acá, Q1, Q3, sobre distancia 1 a 3 al cuadrado, por vector unitario 1, ¿no? Eso es igual a 9 por 10 a la 9, multiplicando a 5 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, todo eso sobre 0.1414 al cuadrado, y eso multiplicado por 0.1i más 0.1j sobre 0.1414. Multipliquen todo eso, ¿cuánto da? 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, entre punto 14 por 14 al cuadrado, y luego lo multiplican por punto 1 entre punto 14, 14. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Profe, 15,92. 15.92 newton en I, y como la J es igual, debe dar también a 15.92 newton J. ¿Ok? 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, entre punto 14, 14 al cuadrado, y ese valor lo multiplico nuevamente por punto 1 y lo divido entre punto 14, 14. ¿Dio a eso? 15.92. Sí, ¿Sí? profe. No sé si alguien lo confirma. ¿Alguien más lo calculó? Me dio a 7.96. No sé qué hicimos. A mí Es sí me igual dio a mí. 15.92. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Profe, a mí sí me dio 15,92. Bueno, vamos a asumir que esa es la respuesta. Así que entonces la fuerza 1 total, vectorialmente sería eso, 15.92 newton I más 15.92 newton en J. La fuerza 2 entonces sería 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6,
La distancia al cuadrado sería de 0.1 al cuadrado por el vector unitario, que en este caso es menos i, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Me estoy olvidando colocarle como el vector la flechita encima. 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, sobre 0.1 al cuadrado, por menos 1. Menos 9, profe. No sé, usted está calculando, me dirán, que le está saliendo menos 9 newtons. Correcto. ¿A todos le está saliendo lo mismo? Sí, profe, menos 9 me dio a mí también. Bien, entonces, la fuerza total en 3 sería igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Y eso sería igual a 15.92 i más 15.92 j menos 9 en i. Así que sería 15.92 menos 9, ¿cuánto es? $6.92 en I. 6.92 i más 15.92 en j newtons. Entonces, esa sería mi respuesta vectorial en este problema. Si el problema me pidiera la magnitud, bueno, tendría que elevar esto al cuadrado, o sea, 6.92 al cuadrado más 15.92 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y con eso daría la magnitud. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos el día jueves. Profe, Está perfecto, sencilla, así que ya, diga. profe, yo sí tenía una pregunta, ¿por qué en el Q1 no se le puso la dirección a sus factores? Perdón, déjeme volver a la pizarra. Me dijo que por qué en Q. En Q1. Pues un segundo. Más.